Hola, mi nombre es Fátima y en este vídeo vamos a comprobar los controladores de potencia, el movimiento de los ejes, los finales de carrera y calibraremos la cama caliente. Lo primero que vamos a hacer es encender la impresora para comprobar que la información que nos da en la pantalla sea correcta. Como vemos, no nos muestra ningún mensaje de error y la temperatura de los termistores tiene sentido. Vamos a comprobar los controladores de potencia, empezando por el ventilador de capa. En la opción de ventilador lo ponemos al máximo y comprobamos que gire. Vamos a comprobar que los fusores y la cama caliente calientan correctamente. Para ello vamos a ir encendiéndolo uno a uno, comprobando que los termistores no estén intercambiados. Empezamos con el fusor número 1. Vamos a control, temperatura, boquilla 1 y lo calentamos a una temperatura de prueba de unos 80 grados. Vamos hacia atrás y comprobamos que vaya calentando. Como vemos va calentando correctamente. Ahora podemos apagarlo y calentamos la boquilla número 2. Como vemos, la temperatura también va subiendo y la temperatura de la boquilla 1 bajando. La apagamos y hacemos lo mismo con la cama caliente. Con una temperatura de prueba de unos 40 grados. La temperatura de la cama caliente también va subiendo, aunque un poquito más despacio. Ya podemos enfriarla. Vamos a comprobar el sentido de movimiento de los ejes y que los finales de carrera funcionen correctamente. Empezamos con el eje X. Nos vamos a preparar, mover ejes, mover 1 milímetro, mover X y lo movemos en sentido positivo. Como vemos, se mueve correctamente, ya que el lado positivo es hacia la derecha de la impresora. Le damos a mover en negativo y si accionamos al final de carrera, debe dejar de moverse. Hacemos lo mismo con el eje. Movemos en sentido positivo y comprobamos que se mueva hacia la parte frontal de la impresora. Ahora en sentido negativo y si pulsamos el final de carrera no se debe mover. Además comprobamos que en la pantalla aparece un mensaje de final de carrera del eje Y, que no nos permite el movimiento. Y por último hacemos lo mismo con el eje Z.
movemos en positivo y comprobamos que se mueva hacia arriba. Movemos hacia abajo y si pulsamos al final de carrera no nos debe permitir el movimiento. Vamos a calibrar la horizontalidad del eje X. Para ello debemos subirlo hasta dejar unos pocos centímetros de la platina de la parte superior. Con un calibre medimos la distancia entre la parte superior de la pieza impresa y la platina superior. Y trasladamos esta distancia al otro extremo. Trasladamos la medida de 24,26 del otro extremo a este y con la impresora apagada vamos moviendo la varilla hasta que consigamos ajustarlo. Este paso podemos repetirlo un par de veces para asegurarnos que la calibración sea correcta. Vamos a colocar el cristal templado de borosilicato que utilizaremos como superficie de impresión. El cristal es rectangular y vamos a colocar la parte más larga en el eje X. Y lo ajustaremos con 4 pinzas. Vamos a calibrar la cama caliente. Lo primero que vamos a hacer es ajustar la distancia de separación entre el cristal y la boquilla del jótem. Para ello vamos a ayudarnos del final de carrera con esta pieza impresa que deberemos levantar aproximadamente 1 centímetro. Y además deberemos introducir el tornillo en su totalidad. Llevamos al origen los ejes. Entramos en preparar, llevar al origen. Y apagamos los motores para cuando termine podamos moverlo con mayor facilidad. Ahora lo movemos para ver más claramente la distancia que queda. Vemos que la distancia es demasiado grande y trasladamos esta distancia al tornillo. Y repetimos. Repetiremos este paso tantas veces como sea necesario hasta que quede bien ajustado. Con una separación pequeña entre los nozzles y el cristal podemos empezar a calibrar la cama. Tenemos que tomar como referencia el nozzle que quede más cercano al cristal. Introducimos un papel entre la boquilla y el cristal para comprobar la separación. Vemos que en este caso pasa demasiado suelto, así que lo ajustamos. Lo introducimos de nuevo. Sigue estando un pelín suelto. Y comprobamos que esta separación sí es la correcta. Debemos hacer este paso en las 4 esquinas de la cama caliente. Por último, vamos a calibrar la altura de los nozzles.
tomando como referencia el nozzle que está más ajustado a la cama caliente. Tendremos que tener en cuenta de utilizar siempre el mismo punto de referencia. Podemos ayudarnos con algunas de las letras de la cama caliente. Primero debemos quitar el ventilador para poder acceder a los espárragos que encontramos en el bloque calefactor del jote. Hasta ahora hemos comprobado el funcionamiento de los elementos de la impresora y calibrado la cama caliente. Nos vemos en el siguiente vídeo.